Estimados hermanos, qué gozo poder saludarles. En esta ocasión, para dar inicio al estudio de la lección de escuela sabática de un nuevo trimestre que lleva por título Hacer amigos para Dios. Quiero invitarlos para que este trimestre pueda ser algo muy especial y podamos crecer juntos en el estudio de la santa palabra de nuestro Dios. Nos alegra comenzar esta experiencia y en este lugar, en esta ocasión, tengo el privilegio de darle la bienvenida al pastor Francisco Ramón de Dios. Pastor, bienvenido a este estudio tan especial. Es un gusto poder participar del estudio de la Biblia, pastor. Gracias, pastor. Y nos alegra también darle la bienvenida al pastor Abraham Ramírez. Dios le bendiga. Gracias, pastor, y también deseamos toda clase de bendiciones para nuestros amigos que nos sintonizan. Muy bien, pues vamos a comenzar con una oración, poniendo este proyecto en las manos del Señor, este trimestre, que Él pueda acompañarnos y pueda guiarnos. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Eterno Padre, queremos agradecerte en este momento, Señor, por todas tus bondades. Y queremos suplicarte que al iniciar este trimestre de estudio, creciendo en tu palabra, la manifestación de lo alto sea visible en nuestras vidas, de tal manera que podamos aprender y podamos ser edificados en tu santa palabra. Acompáñanos, por favor, bendice a tu iglesia en todo el mundo. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Muy bien, estamos entonces iniciando este estudio y quisiera que me permitieran leer en la parte del día sábado, en el estudio del día sábado, hay una declaración que bien vale la pena considerar. Miren ustedes lo que dice: el gran anhelo de Dios es que todas las personas en todas partes respondan a su amor, acepten su gracia, sean transformadas por su espíritu y sean salvas en su reino. No tiene mayor deseo que nuestra salvación. Su amor no tiene límites. Su misericordia no tiene medida. Su compasión es eterna. Su perdón es inagotable. Su poder es infinito. A diferencia de los dioses paganos que exigían sacrificios, nuestro Dios ha hecho el sacrificio supremo. Qué interesante declaración, Pastor Francisco, porque esto pone la plataforma para el estudio de la lección de esta semana. Estamos hablando que nuestro primer punto de análisis es que nosotros testificamos. La lección lleva por título la lección número 1, ¿por qué testificar? Y entonces tendríamos que decir que la primera razón es porque traemos gozo al corazón de Dios, pastor. Y esto evidentemente porque se involucran dos escenarios. Número 1, la salvación. Y la lección de esta semana nos permite tener una visión completa de lo que es la salvación. ¿Por qué esto le produce tanto gozo al Señor, pastor? Bueno, Lucas 19:10 dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y entonces el Señor en su ministerio aprovechó toda oportunidad, Pastor Enoch, toda oportunidad para llevar salvación. Entre las muchas personas a las que Él quería llevarle la salvación, había una persona. Y este texto que leí se encuentra en el contexto de la historia de Zaqueo, que había escuchado de Jesús, pero tenía sed de aprender, de saber más de Él. Así que se sacrifica, sacrifica su dignidad, se sube a un árbol y cuando Jesús lo ve, pastor, le dice: es necesario que yo hoy more en tu casa, desciende rápido. Qué interesante es que Zaqueo, una vez que recibe a Jesús a su casa, Jesús le dice: ha llegado hoy la salvación a esta casa. ¿Qué dice Zaqueo?
Señor, si algo hice mal, voy a corregirlo. Pero ese acto revela que Zaqueo, una vez que alcanza la salvación de Dios, está dispuesto a convertirse en un eslabón para hacer salvación a otros, arreglando cualquier asunto, Pastor Enoch. Pastor Abraham, salvar a Dios le produce gozo. Sí, y, pastor. y usar a sus hijos mayor. Sí, a mí me gustó el párrafo que también leíste, dice que es un anhelo intenso de Dios. Ujú. Sí, es un deseo profundo, es propósito supremo. Es decir, la intención de salvar al hombre, al ser humano, está dentro del corazón de Dios. Ujú. ¿Ok? Y le puede producir tristeza si no aceptan, o le puede producir gozo si lo hacen, si aceptan el llamamiento. Por eso es que Dios pone constantemente oportunidades de salvación para todos. Correcto. ¿Sí? Diariamente vemos sus hechos providenciales, nos lleva para un lado, pone delante de nosotros oportunidades. Entonces, Dios nos rodea de oportunidades para salvarnos. Ujú. Nos habla a través de la naturaleza, por ejemplo. Pero la naturaleza también tiene mensajes cruzados por el pecado. Claro. En la naturaleza vemos una bella flor, nos habla de un diseñador, de un creador, pero también hay terremotos, hay volcanes, erupciones y todo eso. Entonces, pero la manifestación más grande, ¿verdad?, del amor de Dios es Cristo Jesús. Y cuando Correcto. nosotros compartimos el amor de Jesús, entonces creamos gozo, ¿verdad? Le damos gozo al corazón de Dios. Así que yo creo que en esta parte no perdamos la sensibilidad para ver las oportunidades que tenemos diariamente para producirle gozo a nuestro Dios. Qué maravilloso, Pastor Francisco. Esto es bien interesante porque cuando un pecador se arrepiente, hay gozo en el cielo, Pastor. Si es como leíamos y haciendo referencia a ese primer párrafo, si este asunto tiene que ver con un trabajo extremo, en realidad el amor de Dios no tiene límite y no tiene límites. Y se trata de una obra realmente con gran énfasis. La salvación de una persona produce gozo no solamente en esta tierra. Si uno se siente feliz y contento, ¿cuánto más Dios en el cielo? Es correcto, Pastor. La salvación del ser humano es el anhelo de Dios. Y Jesús enfatizó esto cuando contó 3 parábolas en Lucas 15. La parábola de la oveja perdida, la parábola de la dracma y la parábola del hijo pródigo. Eh, el- el- la respuesta a cuando se ha concretado ese encuentro, pastor, es de gozo, dice el versículo 6, cuando se encuentra la oveja perdida, dice el texto bíblico, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Me gusta el comentario que el pastor Abraham hacía hace unos momentos, donde él menciona que el pastor tenía que regresar con la oveja o viva o muerta, pero tenía que regresar con la oveja, porque el resultado es que es la salvación, pastor, y eso trae gozo, trae alegría, trae entusiasmo, porque lo que en un momento era un destino fatídico, por así decirlo, se convierte en una buena noticia porque alguien que estaba expuesto a un peligro, entonces ahora está en las manos de Dios. Y es por eso que eso trae gozo, alegría. Jesús dice, hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 que no necesitan arrepentimiento. Y eso nos presenta tal vez una oportunidad para reflexionar en el presente. Tanta violencia, muertes, condiciones pecaminosas. Pastor Abraham, todo eso produce dolor, incertidumbre, produce conflicto, una gran tensión en el corazón. Pastor, yo creo que las noticias diarias en la televisión, en el radio, ¿verdad?,
son razones para que el corazón de Dios se entristezca, Ujú. porque hay multiplicación de dolor, hay Ujú. multiplicación de enfermedad, hay multiplicación de muertes. ¿Qué razón le damos a Dios para estar contentos? Este mundo, ¿qué razón le da a Dios para estar contentos? Ahora te pregunto, hermano, ¿quieres darle razón a Dios para que su corazón esté contento? Prediquemos el Evangelio. Porque las parábolas que mencionaba el pastor Francisco, todas terminan así. Ujú. Gracias a Dios se encontró. El que salió a buscar, encontró. Y al regresar, dice, dadme el parabién, felicítenme. Ujú. ¿Sí? Comparto con ustedes mi gozo. ¿Sí? Y hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, ¿verdad? Y entonces, Dios, el cielo, se regocijará sobre ti con cánticos de salvación, dice Sofonías. ¿Queremos que en el cielo haya fiesta? ¿Queremos que haya música de alegría en el cielo? Prediquemos el Evangelio. ¿Por qué testificamos? Para hacer feliz a Dios. Testificamos para llevar gozo a nuestro Dios. Que por algunos momentos, ¿verdad? Se olviden estos males que ocurren en este mundo y que podamos llevar un alma a Cristo Jesús, ¿no? Y para cerrar este segmento, pastores, una actitud negligente, descuidada, desinteresada, no contribuye a la felicidad de Dios, por supuesto. Y alguien podría preguntarse, eh, ¿cómo puedo testificar yo si no tengo tiempo? Realmente todo el día me la paso ocupado. Lo que pasa es que el ser humano debe entender que no puede desconectar en lo que ha creído con su forma de vida diaria. Así es. Y por lo tanto, su diario vivir se convierte en la máxima expresión de un testimonio de una vida alcanzada por Cristo Jesús. Así que tus palabras, tus sonrisas, tus gestos y todo cuanto gire en torno a tu vida puedan ser un instrumento poderoso de testificación para salvación de muchos y para gloria de Dios. En un momento más regresamos con la segunda parte de este estudio. Lo que hoy estamos presenciando son las nubes que preludian la tormenta más tremenda que este mundo ha enfrentado jamás. Eventos, desastres, señales. Todo apunta en la misma dirección: el final. Eso que puede parecer que no es más que otro suceso cotidiano, pudiera tener consecuencias eternas. ¿Eres capaz de identificar lo que sucede a tu alrededor? Mantenerte indiferente ante los engaños finales podría provocar la pérdida de tu vida eterna. Mantente en alerta roja. Adquiere esta obra en tu librería Gema. Estamos de vuelta y estamos analizando la lección número 1. ¿Por qué testificar? Hemos abordado ya la primera razón. Nosotros testificamos porque traemos gozo al corazón de Dios. Y vamos a analizar la segunda parte que tiene que ver, nosotros testificamos porque crecemos espiritualmente. Y Pastor Francisco, hay un ejemplo en la lección de esta semana que alude al Mar Muerto, donde el mismo se encuentra a 430 metros debajo del nivel del mar. Y esto lo lleva a ser un mar con sales y minerales en proporciones muy elevadas. Y esto, por si fuera poco, lleva a que nada o casi nada exista de vida. No hay peces, no hay plantas, solamente algunos microbios y algunas bacterias en el fondo. Y entonces bien vale la pena preguntarnos, pastor, ¿no será que esta es la experiencia de muchos cristianos en la actualidad? ¿Sabe, pastor, que ese ejemplo nos hace pensar en la cultura de nuestro tiempo? La cultura de nuestro tiempo es, tú vas a ser feliz si tú obtienes, si tú recibes. Y entonces la televisión, los comerciales,
los pop-ups que salen ahí en la ventana de la computadora nos dicen que eso es lo que tú necesitas para ser feliz. Pero cuando nosotros entramos en el terreno del cristianismo, uno no crece recibiendo. Uno no crece recibiendo. En realidad uno crece cuando uno da, cuando uno comparte, cuando uno lo poco que tiene lo da a otros. Hay varios ejemplos. El ejemplo del Mar Muerto que usted ha mencionado. Ustedes recuerdan esa ocasión cuando Jesús ahí en la región de Gadara llega y se encuentra a un muchacho endemoniado. Jesús vino a llamar a gente para que lo sirvieran. Lo interesante es que cuando el muchacho estaba a punto de subir a la barca, Jesús les dice: ve a los tuyos y dile cuán grandes cosas ha hecho Jesús contigo. No fue a ningún seminario, no tomó ningún curso de teología aplicada, cómo dar un estudio bíblico, simplemente compartir con otros, pastor, el amor de Jesús. Y la lección hace referencia a esa cita que aparece en Fundamentos de Educación Cristiana, que dice: los que quieren ser más que vencedores deben de salir de su encierro en sí mismos y entonces interesarse intensamente por la salvación de otras personas. Allí es donde se encuentra el crecimiento, pastor Enoch. El crecimiento espiritual es cuando nosotros dejamos de pensar en nosotros mismos y empezamos a ver cómo nosotros podemos ser de bendición a otros con lo que Dios ha hecho con nosotros. Eso es interesante, pastor Abraham, porque vivimos en el mundo donde todo lo que está a nuestro alrededor es piensa en ti mismo, respira pensando en ti mismo, llena. Y se supone, no se supone, la idea que nosotros estamos proponiendo de acuerdo al estudio de la lección es que hay crecimiento espiritual cuando hay abnegación y nos gozamos en ser generosos, pero el mundo estrictamente nos dice que ser generoso no funciona, que hay que ser egoísta, pastor. ¿Cómo entendemos esto? Sí, pastor, ya hemos dicho que el deseo de Dios es salvarnos. La prioridad del cielo es la salvación del ser humano, ¿no? Así que entonces podemos llevar, ¿por qué predicamos? Para llevar gozo al corazón del Señor. Ahora, ¿por qué predicamos? Para crecer espiritualmente. ¿Ok? Dice la nota que está aquí a mitad de la parte del martes, dice: Dios podría haber alcanzado su objetivo de salvar a los pecadores sin nuestra ayuda. Dios es todopoderoso, Dios puede hacer que su mensaje llegue a todas partes, pero para que podamos desarrollar un carácter como el de Cristo, debemos participar en su obra. ¿Ok? Así que, ¿cómo podemos crecer espiritualmente? Compartiendo la palabra de Dios, compartiendo el evangelio. De esa manera, Dios nos va transformando de gloria en gloria. ¿Sí? Y entonces nos lleva a la semejanza de Cristo para desarrollar un carácter semejante al de Cristo. ¿Se imaginan pensar como Cristo? ¿Hablar como Cristo? ¿Actuar como Cristo? Yo sí quiero. Bueno, ¿cómo podemos llegar a eso? ¿Cómo podemos desarrollar un carácter así? Predicando el evangelio. Es a través del ejercicio. Exacto, a través del ejercicio, ¿no? Así que, hermanos, si tú quieres ser semejante al Señor Jesús, hay que predicar el evangelio. ¿Te imaginas si habláramos, si pensáramos, si actuáramos como Cristo Jesús? Sería una bendición, pastor. Y pastor, Elena White, en alguna parte del deseo de toda la gente, dice que Jesús nunca hizo algo pensando en sí mismo. Siempre hizo, todo lo que hizo fue pensando en los demás. Sí, me llama la atención que lo único que nos impide predicar el evangelio es un egoísmo insultante, un egoísmo abyecto, dice aquí la lección de Escuela Sabática, ¿no? ¿Queremos seguir siendo egoístas o queremos ser semejantes a Cristo Jesús? Sí, y para lograr eso hay que comenzar, ¿no? Llega el momento en que hay que iniciar. Tal vez lo que ha dicho, pensar como Cristo, eso no se va a dar de la noche a la mañana, pero tiene que ver con tomar la decisión de iniciar. Y progresivamente, Pastor Francisco, el Señor va a ir ganando esas batallas y va a ir conquistando cada parte de nuestro ser de tal manera que uno literalmente pueda reflejar el carácter de Cristo. Qué maravilloso. Sí, pastor,
tenemos que recordar de que todo lo que nosotros hacemos va a tener una influencia positiva o negativa sobre los otros. La mayoría de las veces, Pastor Enoch, que nosotros pensamos egoístamente en nosotros mismos, normalmente eso que nosotros pensamos hacer en los demás, pero no dejamos de pensar en nosotros, se mancha, tiene una mancha ahí muy fea. Pero cuando nosotros permitimos que el pensamiento de que yo quiero traer gozo al corazón de Dios, pastor, eso ya implica un crecimiento en tu experiencia espiritual. Anhelar hacerlo. Sí, ¿por qué? Porque ya saliste de esa zona donde estás pensando en ti y ahora quieres hacer lo mejor para ayudar a otros. Y es allí donde entra la acción del Espíritu Santo, porque el Señor sabe que tú quieres hacer algo, no sabes cómo, pero Él te capacita y ahí es donde inicia el proceso, pastor, de crecimiento espiritual. Y es algo natural, que se da algo natural, pastor, ¿no? El Espíritu Santo hace que esa agua que ya vivimos, correcto, ¿sí? Entonces se mueva en nosotros, nos impulse para que seamos agua de bendición para los demás, porque se van a mover en nosotros corrientes que salten para vida eterna hacia el exterior, hacia los demás. Lo que gozamos ya nosotros va a ir hacia los demás. Amén. Hay una gran relevancia en esto porque hay un pensamiento, pastores, aquí en la parte del miércoles, para la iglesia descuidar o minimizar el mandato de Cristo es fallar en el propósito de su existencia y perder su llamado profético al mundo. ¡Qué declaración! Esto nos habla, Pastor Abraham, Pastor Francisco, que evidentemente romper nuestra fidelidad con Dios nos va a llevar a vivir un cristianismo extraviado del propósito. ¿Y eso qué significa? Que en vez de crecer, estaremos decreciendo. En vez de sumar, estaremos disminuyendo, restando. En vez de crecer, estaremos restando al crecimiento. Que Dios nos ayude para que al reflexionar en esta sección y en este espacio y en el contenido del mismo, el Espíritu del Señor nos guía a tomar decisiones para ser una iglesia creciente espiritualmente en todos los escenarios de nuestra vida. En un momento más regresamos con la tercera y última parte. No pierdas esto de vista. Cuando se acerque el fin, llegarán momentos difíciles. Los que vivan entonces se volverán egoístas, avaros, fanfarrones, soberbios, calumniadores, rebeldes a sus padres, desagradecidos, sacrílegos, y querrán aparentar una vida piadosa cuya autenticidad quedará desmentida por su conducta. Apártate de esa clase de gente. Pero el Señor dice: rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre, los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Maranata, el Señor viene. Estamos de regreso y vamos a concluir el estudio de la lección número 1. Estamos creciendo en la palabra y hemos analizado las dos razones por las cuales testificar. La primera es que hemos dicho que esto trae gozo al corazón de Dios. La segunda razón es que crecemos espiritualmente. Y Pastor Francisco, hay una tercera razón que la lección de esta semana propone y esa lección en ocasiones anteriores la predicación del Evangelio ha estado asociada con es nuestro deber, es nuestro mandato, es una obligación, es una gran oportunidad, es un gran desafío. Pero pastor, ¿cuál es la verdadera razón por la cual es el verdadero motivo por el cual nosotros tenemos el privilegio de testificar? ¿Cuál? Sí, pastor.
Y queridos hermanos, nosotros no debemos olvidar que la verdadera razón por la que nosotros hacemos esto es porque amamos a Dios, Pastor Enoch. El amor a Dios. ¿Por qué compartimos con otros el amor de Cristo Jesús? Porque ese amor, ya lo decía Jesús, fluye, empieza a cambiar nuestras vidas, que empieza a encontrar su camino a alcanzar a otros, pastores. Nosotros le amamos a Él Porque Él nos nos amó primero. Pastor Abraham. Sí, pastor. ¿Cómo no predicar el Evangelio si todo el cielo está interesado en nuestra salvación? El Padre ofreciendo la vida de su Hijo. El Señor Jesús muriendo por nosotros en la cruz del Calvario. El Espíritu Santo tratando de ir hasta nuestro corazón y hacerlo sensible para que podamos contemplar en la cruz a nuestro Salvador. Los ángeles, espíritus administradores que siempre van y hacen providencia, la providencia de Dios en nuestras vidas. ¿Sí? Todo el cielo interesado en nuestra salvación. Y cuando vemos al Señor Jesús muriendo en la cruz, dice Elena White, no hay egoísmo al pie de la cruz. El egoísmo se cae, el egoísmo se abate y entonces nace el amor. Y entonces el amor de Cristo es lo que nos impulsa, lo que nos mueve, el que nos ordena, el que nos motiva para predicar el Evangelio, ¿no? La mayor motivación es el amor de Dios que Él pone en nuestro corazón, ¿no? Y una prueba de eso fue el apóstol Pablo en Filipenses 1:8, lo que dice: porque Dios me es testigo de cuánto los amo a todos ustedes con el entrañable amor de Jesucristo. Así que yo los amo porque hay uno que me amó, me rescató, me salvó, ¿verdad? Y yo lo único que quiero es extender ese amor que ya disfruto y ya gozo a todos ustedes, ¿no? La mayor motivación es el amor de Dios en nosotros. Pero esto tiene que ver con una comprensión del amor. Por eso Elena White señala y enfatiza que bien haríamos en tomar tiempo en estudiar esas últimas escenas de la vida de Jesús, porque allí precisamente se manifiesta de forma impresionante el amor de Jesús, Pastor Francisco. Y hay una virtud, hay algo importante que nosotros sabemos. Por ejemplo, los ideales del ministerio juvenil siempre, permanentemente están aludiendo, señalando, presentando, por amor a Jesús. Nosotros no podemos quitar ese elemento de lo que hacemos como iglesia, Pastor Enoch. Incluso el voto de los aventureros es para que nosotros desde pequeño nosotros vayamos cultivando que todo lo que nosotros hacemos como iglesia está motivado por el amor. Y sería una contradicción de términos, un oxímoron, Pastor Enoch, cuando nosotros decimos que amamos a Jesús, pero no pensamos en las almas por las que Jesús vino a morir. Por eso el apóstol Pablo, leyendo allá en 2 Corintios capítulo 5, versículos 15 y 16, 14 y 15, dice: el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y Él por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es decir, entonces, cuando nosotros aceptamos, y dice el apóstol Pablo en Romanos, que el Espíritu Santo fue derramado, el amor de Cristo fue derramado en nuestros corazones mediante el Espíritu Santo. Entonces nosotros nos convertimos en colaboradores, extendiendo la cadena de salvación. Pero la raíz es el amor a Dios, pastor. Sí, pastor. En el servicio cristiano, en el libro Servicio Cristiano, Elena White dice que la iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de la humanidad, del ser humano, ¿no?
Entonces, la iglesia tiene algo que hacer, tiene un propósito, ¿verdad? Es la de predicar el evangelio. Pero ¿de dónde nace esa motivación para ir y predicar el evangelio? Bueno, es solamente dejando que Cristo implante su amor en nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros vamos hacia Él, cuando Él obra una transformación en nuestro corazón, cuando Él nos renueva y pone su amor en nosotros, entonces que nosotros vamos a predicar el evangelio. ¿Qué es lo que hizo a Jesús venir a esta tierra? ¿Qué es lo que hizo, verdad? Que Jesús viniera y entregara su vida por nosotros. El amor que nos tiene. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. ¿Qué es lo que nos debe de mover para ir y traer almas a Cristo? El amor de Cristo. Muchas gracias, Pastor. Gracias, Pastor Francisco. Hemos llegado prácticamente al final de este estudio y qué maravillosa la manera de completarlo, sabiendo que la razón que nos mueve es el amor de Dios, el amor que nos ha concedido. Si hoy estamos aquí vivos, si hoy estamos de pie, es por la gracia, el amor y la misericordia de nuestro Dios. No podemos vivir de glorias pasadas, no podemos pensar que ya hicimos algo bueno. El amor de Dios es inagotable y por lo tanto tenemos que compartirlo con todos los que nos rodean. Agradecemos mucho y anhelamos delante del Señor que Él pueda, a través de una obra de su Santo Espíritu, poner en nuestro corazón ese amor, ese fervor, para que también podamos testificar de Cristo Jesús. Estimados hermanos y amigos, que el Señor sea con cada uno de ustedes.